Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y todas, esta es una nueva edición en CX40 Radio Fénix, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales. Y con todas las personas interesadas en la política y profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos mediodías, aquí estamos en otra edición del Popular en Radio, ahora los viernes, ¿no? Ya vamos a estar ahora todos los viernes a partir de las 12 horas y hasta las 13 horas aquí con María José Pedraja, Juan Landaco, que está de invitado de honor, y quien les habla, Victoria Alfaro. Hoy tenemos también la presencia de un invitado que lo vamos a decir un poquito después. Exacto. Y queremos comenzar con las titulares del semanario El Popular, que salió en el día de hoy. Nuevamente con una etapa muy interesante sobre los combustibles que se llama Otro fracaso del gobierno, ese es el resumen, con entrevistas al presidente de FANCAP, del Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de ANCAP, con una columna de Pablo Darrocha sobre cuentas que lucen mal, dice, está muy bueno el título, la editorial que vamos a pasar a leer dentro de un rato, la declaración del PSU sobre el tema de Óscar Andrade. Acá está la entrevista central al presidente de FANCAP, Gerardo Rodríguez, que se titula Un fracaso rotundo del gobierno y su política de combustibles. Después tenemos también la intervención de Óscar Andrade en el Parlamento, la media hora, sobre si el bloqueo es intrascendente, por qué no lo levantan, refiriéndose a la situación de Cuba. Cuestionó que la condición de la derecha en el gobierno no menciona el bloqueo y la injerencia de Estados Unidos en Cuba. Exactamente, y ahí estaría bueno también que está en el Popular, en la página 7, nada más ni nada menos, también la reflexión, la intervención de López Obrador. Exacto. Donde dice que habría que superar a la OEA. Exacto, y el título se llama La espada de Bolívar, haciendo referencia a los 230 y pico de años. Exacto. Creo que no es un tema menor. También López Obrador ya lo había manifestado en su recorrida por México, también que más allá de la votación que se hacía en respaldo a levantar el bloqueo, había que tomar acciones concretas y directas, cosa que ya la está haciendo México, no solo México, sino también Rusia, mandando aviones, Venezuela también, más allá de la situación que pueda estar teniendo Venezuela, la ayuda al pueblo cubano y obviamente exigiendo que se levante el bloqueo. Y sí, está llegando la solidaridad de todos los pueblos del mundo, ¿no? No de muchos gobiernos, pero sí de sus pueblos, sí. Que eso hay que separar siempre. A muchos les sobra y a Cuba le falta mucho. Exactamente. Y ahí tenemos la contratapa, que sería para cerrar el semanario, que se llama El odio de clase, de Gonzalo Pereira, que siempre nos trae una muy buena reflexión sobre parte de la aporofobia y todo lo que estamos viviendo en estos días sobre el odio al pobre, al diferente, del rico hacia el pobre. Él plantea una reflexión muy interesante allí. Vamos a pasar a leer la editorial, María José. Y convocamos a todos a que lean, por favor, el Popular está muy cargadito. Otro fracaso del gobierno. La restauración conservadora, con su ajuste neoliberal, instrumentada prescindiendo del impacto de la pandemia, o lo que es peor, intentando utilizar para mediatizar la respuesta popular, está cosechando fracaso tras fracaso. Aunque el enorme operativo desplegado desde el poder para justificarla intente demostrar lo contrario. En estos días hay varios hechos que así lo confirman, pero uno adquiere especial claridad. El gobierno aumentó por cuarta vez en el año y por segunda vez en un mes el precio de los combustibles, acumulando un aumento del 28.7% en nafta y 25.5% en el gasoil. Aumentar los combustibles con la cadencia de con la cadena de incrementos que eso precipita en medio de una crisis sanitaria, económica y social es una barbaridad. Lo es más cuando uno de los argumentos centrales de la campaña electoral, promesa personal del presidente de la República, fue que los iban a bajar, y todavía más cuando estos aumentos los decreta el Poder Ejecutivo, aplicando un sistema instrumentado en la Ley de Urgente Consideración, LUC, por el que se dijo que iban a bajarlos gracias a acompasarlos con el precio internacional,
con el manido instrumento del precio de paridad internacional. Lo insólito de esto es que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini, al anunciar que aumentaban los combustibles que habían prometido en la campaña que iban a bajar y que habían asegurado que con la LUC bajarían, dijeron que eso era transparencia y culparon, faltaba más, a la herencia maldita del Frente Amplio. ¿Desde cuándo a mentir se le llama ser transparente? Rompiendo con la lógica perversa de los grandes medios, que cuando había un ajuste de precios en los gobiernos del Frente Amplio, que siempre fueron por debajo de la inflación y de lo que crecían los salarios, lo llamaban tarifazo. Y ahora, que aumentan más que el dólar, más que la inflación y al mismo tiempo que bajan los salarios, les dicen ajuste. Hay que decirlo con claridad, es un nuevo tarifazo brutal. El gobierno, muy al contrario de lo que repiten como mantra, recibió a ANCAP saneada y con una caja de 198 millones de dólares. Además, el precio internacional del crudo llegó a su mínimo histórico y ahora que levantó hasta aproximadamente en la mitad del valor que tuvo durante varios meses en los gobiernos del Frente Amplio. No había necesidad para un ajuste de esta magnitud. Es doblemente perjudicial. En primer lugar, por el aumento en sí, que reiteramos, a diferencia de los ajustes del Frente Amplio, es mayor que la inflación, mayor que la suba del dólar, y se hace mientras caen los salarios y las jubilaciones. Y en segundo lugar, porque además el Frente Amplio utilizaba lo recaudado para invertir en ANCAP y su desarrollo, ampliar las políticas sociales, los subsidios para el boleto gratuito o el supergas barato, o el presupuesto de educación y salud. En este caso se hace mientras se recorta la inversión pública y los rubros presupuestales. Todo para el sacrificio suicida en el altar de la disciplina fiscal a ultranza, como un objetivo en sí mismo. Hay que decirlo con todas las letras. Han dilapidado la caja que recibe en ANCAP y lo han hecho, entre otras cosas, para aumentar la rentabilidad, ya muy buena, por cierto, de las cosechas de los Maya Oro, haciendo asumir a ANCAP la diferencia entre el valor del petróleo y los precios internos en esos meses, que ahora nos hacen pagar a todas y todos. No son transparentes. También mienten cuando dicen que no aumentaron los impuestos. En abril de 2020 aumentaron el IMESI, que explica en una parte muy importante el precio de los combustibles, y la acumulación de ese aumento es lo que está contribuyendo a disparar los precios. También miente cuando atribuyen el aumento a los sobrecostos de ANCAP, calculados en un misterioso factor X, en el que incluyen los subsidios, el portland y el etanol. Esos costos siempre estuvieron reflejados en los precios, ahora lo hacen por duplicado. El camino de la LUC, también en los combustibles, es un fracaso y solo beneficia a unos pocos. Y ante el reclamo de las organizaciones sociales afines al gobierno, las gremiales agropecuarias y un solo Uruguay, de que se vaya a la desmonopolización y la libre importación, hay que ser muy claros. Si esto se hace, el resultado va a ser peor. Haría el mejor en reconocer su fracaso y rectificar, salir de la burbuja y admitir la realidad. Para que no existan dudas de los dramáticos impactos sobre nuestra gente de la restauración conservadora y el ajuste neoliberal, el Mides reconoció un incremento de personas en situación de calle con respecto al 2020. El último censo constató 3.907 personas en situación de calle en Montevideo, un aumento de 16% en comparación con 2020. Consultada al respecto, la diputada de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, ex ministra de Desarrollo Social, Ana Olivera, dijo que este crecimiento está directamente vinculado al aumento de la pobreza. Mostrando otra cara de las situaciones más terribles que enfrenta nuestro pueblo, en su columna de El Popular, Victoria Alfaro destacó que un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR documentó que el año pasado funcionaron 700 ollas populares en todo el país, que produjeron 8 millones de platos, solo entre marzo y julio. En medio de este panorama, el presidente Luis Lacalle Pou se hace entrevistas en medios amigos de Argentina, festejando que su gobierno es un éxito y que fue capaz de ahorrar.
Mientras el mundo entero está embarcado en incrementar la inversión pública, lanza paquetes de ayuda de volúmenes inéditos en la historia de la humanidad para sostener la recuperación económica, la calle Pou festeja que él ahorró. Lo que no dice es que ¿a qué costo? 100.000 pobres más uruguayas y uruguayos en la calle, caída de salarios y jubilaciones. Ese es el dramático costo de la acumulación de fracasos del gobierno de coalición de derecha, hegemonizado por el herrerismo, que pretende imponer su histórica utopía conservadora, que sigue siendo tan minoría como siempre en el Uruguay, más allá de las surrealistas afirmaciones de la calle Papá en algunas entrevistas. Eso es el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, el proyecto de una minoría para favorecer a una minoría, en prejuicio de las grandes mayorías nacionales, exactamente lo opuesto a la pública felicidad que buscaba Artigas. Excelente el editorial del día de hoy, publicado en el Semanario Popular y que ya está en línea en www.elpopular.uy para quien quiera acceder a él. Exactamente. Para los que tienen no... acostumbrado. Exactamente. No, cortito, bien contundente este editorial y viene al caso con el invitado que exacto, justamente además tenemos. Es todo relacionado con todo lo que hablábamos hoy, ¿no? Los combustibles, cómo se relaciona con el precio del consumo, de los alimentos, de los servicios en general, de la vida en general, del día a día, ¿no? No es porque lo que hablábamos la otra vez cuando hablábamos con la vicepresidenta de FANCAP en la edición pasada, sí, de que esto influye en la vida diaria, que a veces las personas piensan que como no tienen auto no les va a influir, y no es así. Bien, para eso contamos con el ingeniero Vicente Iglesias, representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAC, que nos está visitando y vamos a intercambiar con él respecto a este tema y algunas preguntas que, bueno, van a ir surgiendo y, bueno, vamos a ir intercambiando. ¿Cómo te va? Bueno, buenos Bienvenido. días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenos días. Buenos días. Vicente, en este sentido, bueno, ahora decíamos algo que queremos remarcar, que también lo marca el editorial, que justamente, pero también dejar claro que por lo menos en el lazo de tu asunción en el directorio, este tema, o por lo menos este último aumento, no pasó por el directorio y es meramente del propio Ejecutivo del Gobierno, ¿no? De Presidencia de la República. No es para desmarcarse, sino también para marcar cuáles son los mecanismos que también el Presidente de la República y su equipo llevan adelante, ¿no? Uh-huh. Mira, yo asumo el 30 de junio, ese mismo día se hace una sesión extraordinaria sobre ese tema, sobre la asunción, y para nada se mencionó en ese directorio que estaba en carpeta un posible aumento de los combustibles en la noche. Ese aumento de los combustibles me vengo a enterar vía la prensa en horas de la noche, cuando uno mira los informativos nocturnos, me entero de que había un aumento de combustible con unos montos que hoy ya por todos conocemos. Y bueno, evidentemente, por lo que tengo entendido, a mí no me ha tocado todavía, pero bueno, dentro del los artículos de la LUC, el Poder Ejecutivo, el 235 en adelante, el Poder Ejecutivo es el que va a fijar y le pide a la URSEA el precio paridad de importación, que eso es explicado sencillamente, corresponde un importador teórico cuál sería el costo del combustible puesto en la planta de La Teja, en las plantas de distribución de ANCAP. La URSEA emite ese costo, ANCAP emite un informe, según me explicaron, un informe preceptivo sobre ese precio en planta de distribución, y el Poder Ejecutivo es el que toma la resolución de cuál va a ser el precio en planta de distribución y cuál va a ser el precio de venta máximo de venta al público. Porque vamos a decir las cosas como son, es máximo, se puede vender más barato. O sea que tienen una graduación y ellos aplicaron el máximo. No. A ver, los precios que pone el Poder Ejecutivo son precios máximos. Siempre. O sea,
Si un estacionero quiere bajar 1 centésimo el precio de combustible, lo puede hacer. Es el máximo. Quiere hacer un descuento comercial, lo puede hacer. Eso es bueno saberlo. No tenía la Igual información. de todas maneras, ese beneficio que supuestamente algún estacionero te podría hacer, por lo menos nadie lo está llevando a cabo en este momento. No lo he visto. Realmente, esa es una realidad. Así que es un beneficio que no es beneficio. Bien. Exactamente. Pero aparte otra, también, no es para prejuzgar, pero el propio gobierno nos está diciendo Iglesias que pone siempre el máximo, donde también podría el propio, más allá de la URSEA, que le proporciona el parámetro de cómo subir el combustible, ellos se van al máximo pudiéndolo ser menos, la suba. ¿No? En este caso en especial, el precio puesto en planta del combustible, el que fijó Poder Ejecutivo, es por encima de la recomendación de URSEA y por encima, tengo entendido, no estoy seguro, pero me parece que también por encima del ANCAP, ¿no? Sí, porque eso también se manejó por otros medios de comunicación, que el precio del combustible a nivel internacional se subió mucho más de lo que subió el combustible a precio internacional, por encima de ese costo. Gobierno. Bueno, ahí entramos en un tema interesante. Los precios de referencia de Uruguay que se toman para esa paramétrica, que hoy le llama precio paridad importación, que no deja de ser una fórmula con un montón de variables que se llena y arroja un montón de valores. Esa fórmula usa el precio del petróleo Brent. ¿Precio del petróleo qué, perdón? Brent, ahí está. uno de los indicadores más comunes. Hay otro que es el WTI, West Texas Intermediate. El precio del petróleo Brent, yo los convido a todos los que son curiosos, pongan promedio de precio de petróleo Brent en algún indicador de alguna bolsa internacional y se van a dar cuenta de que si bien sube, baja, sube, evidentemente, porque eso es un problema de oferta-demanda. Ahora, si hacemos ese valor medio, es prácticamente estable, y si calculamos la banda, es muy chiquita, la verdad, es casi pequeñísima suba. Tuvo una baja grande a finales, y después volvió a subir. Y cuando vos haces el promedio, baja a subir. Una cosa, ANCAP no compra todos los días petróleo. ANCAP tiene que hacer la compra de petróleo, fletarlo, eso viene en un barco, y ese barco no se consume en 1 hora, ni 1 día, ni 2 días. Lleva un periodo de tiempo. Eso por un lado. Evidentemente, el petróleo se compra en moneda extranjera. El petróleo se compra y se paga en dólares. Y si usted mira la evolución del dólar, sí bien que subió. Evidentemente. Subió, bajó, subió. Bueno, sí, pero en valores medios. Sí. Pero en valores medios. Subió un pelitín. Y mucho más estable la banda que la del petróleo. La del petróleo tiene un pequeño desfasaje. Evidentemente que eso, y las palabras del señor ministro, eso se lo achaca a sobrecostos. Y la verdad, ¿no? O sea... ¿Qué son esos sobrecostos? Bueno, ellos dicen que el sobrecosto, por ejemplo, es el subsidio del supergas. Tan mentado el subsidio del supergas, ¿no? Y la otra cosa que achacan es eso que es un latiguillo, herencia maldita, eso parece un latiguillo, que es muy fácil, porque la verdad uno se puede acordar de esas 3 palabras, se las puede acordar toda la vida. Sí. Y vamos a empezar por ahí. Bien. Entre los años 2005 y 2019, ANCAP subió, bajó, dio ganancias
y dio pérdidas, dio de todo un poco, años de ganancia, años de pérdidas. Particularmente entre los años 2015 y 2019, el último periodo, ANCAP dio ganancias. Cuando se entrega, o sea, evidentemente cuando asumen las nuevas autoridades electas por el gobierno, por el gobierno no, por la gente, disculpe, ANCAP le deja a las nuevas autoridades una caja con 193 millones de dólares. ¿Está? Un petróleo mucho más alto de lo que el promedio del año pasado fue. En el año pasado no bajó la nafta, no bajó el gasoil, no bajó, no. Al contrario, a mediados de año, ahora no me acuerdo bien la fecha, aumentaron los impuestos, la carga impositiva de Messi, ¿no? En las naftas, y eso produjo la diferencia nafta-gasoil. Y a su vez, como no tuvo su correlato de impuestos, tuvo su deterioro en las finanzas de ANCAP. Tal es así que ANCAP el año pasado, por lo que yo vi en prensa pública, todavía no lo vi en valores internos, dio pérdidas. Y pidió préstamo para poder comprar petróleo. Pidió préstamo para hacer caja, para poder comprar materia prima. Ojo con esas cosas. Pedí préstamo para hacer una inversión, perfecto, porque ahí hay todo un estudio que con todo el grado de imprecisión que pueda llegar a tener o no, hay un estudio que te dice, haga esa inversión y usted en tantos años la recupera, o usted va a disminuir el precio de venta, o bueno, será el beneficio que está previsto. Hay un beneficio y por eso se decidió la inversión. Si uno empieza a pedir dinero para caja, uno está destruyendo el patrimonio. Y por eso, mi antecesor, el ingeniero Walter Sosa, había propuesto un cambio de reglas y decir, discutamos entre todos los actores que correspondan, cuáles son las cargas impositivas adecuadas, porque evidentemente el Estado tiene que vivir, nosotros queremos seguridad, que nosotros queremos educación, nosotros queremos vivienda, nosotros queremos salud, queremos un montón de cosas. Bueno, sí, y eso de dónde sale, de magia, eso es dinero. Entonces, evidentemente, carga impositiva tiene que existir. Tiene que ser acordada entre todos los actores y que no destruya el patrimonio ANCAP, pero que tampoco sea la población rehén de las cosas. ¿Tá? Ese equilibrio, evidentemente, hay que buscarlo. Una cosa que sí es clara, este año entró en vigencia el nuevo paradigma, por decirlo alguna cosa, ese cambio de regla de juegos y empezar a hablar del precio paridad de importación, el precio puesta en planta y el precio de venta pública. Ese cambio de reglas automáticamente vino con una serie de aumentos más chicos, más grandes, pero es una serie de aumentos que no tienen un correlato en otras cosas. ¿Verdad? ¿En qué estoy diciendo? No tienen correlato en el índice de salarios, no tienen un correlato en el salario mínimo, no tiene un correlato en otras variables. Y evidentemente, ¿no? Cuando uno cambia la regla y pasa eso, suerte, mirá que la regla tiene mucho que ver, me la podrás vestir. Ahora, hablemos, volviendo al tema, hablemos del tema sobre costos. A mí me rechina el tema sobre costos, porque sobrecostos indica otra cosa. Sobrecostos indica algo que está, que no debería estar. Conceptualmente vamos a lo que dice la palabra. Es algo que está, que no debería estar. Cuando le decimos a un uruguayo, usted tiene un sobrecosto de, no lo ve bien. Ahora, sobrecosto
le llamamos de repente a cubrir la pérdida del año pasado por la actividad de Portland, que no llega a 10 centésimos de peso uruguayo, pero no llega ni a ese valor, ni a 10 centésimos de peso uruguayo por litro de combustible. Un valor extremadamente irrisorio, ¿no? Porque si yo quisiera recuperar 10 centésimos, no hay moneda que me sea capaz de recuperar. ¿Tá? Sobre costos, es decir, una decisión que tomó el ANCAP y el país, porque no la tomó ANCAP, la tomó el país, todos los precios que fija de venta al público, que toda la vida fueron máximos de venta al público, fueron fijados por el Poder Ejecutivo a sugerencia de, o era así, no sé, eso es lo que tengo entendido y eso es lo que normalmente dicen. El tema, No, pero tranquilo, a ver, vos estabas planteando el tema de los sobrecostos. A mí, de repente, yo me mareé un poco, porque también en el tema de los sobrecostos, ahí se involucra lo que tiene que ver con el gas, ¿no? La garrafa de gas. Entonces, yo no sé si en ese caso entra en este tema de los sobrecostos. Bueno, también porque tuvo, a ver, lo que... sin querer llegar ahora a lo que estaban anunciando, que se iba a ir a 1000 y pico, 1400, sí, 1500, no sé cuánto la garrafa. De todas maneras, nosotros estamos pagando la garrafa 600 y algo, y se nos fue la garrafa a 850, más o menos cada garrafa. Ahí también se le quitó una parte, no sé qué porcentaje con exactitud, a cierto subsidio, pero en definitiva es a quién es el que consume el supergas. Porque también por ahí escuché a legisladores y creo que también a directores de ANCAP, obviamente del gobierno, que hacen comparaciones con calentar piscinas. Digo, yo la verdad que yo también, a ver, desconozco totalmente, no conozco ninguna piscina, ignoro una cantidad de cosas, no conozco ninguna piscina que se caliente con supergas. Ahí se calienta con otro tipo, sí, vos ves camiones inmensos, digo, pero estamos hablando de la garrafa de supergas. Digo, yo no sé si también ahí entra parte de lo que vos decías, parte de los sobrecostos, subsidios, si eso también, ese quizás subsidio lo toman como sobrecosto. ¿Podríamos hablar de ese tema después del corte? Perfecto. Bien ahora y después del corte, porque así nuestro invitado se ordena un poco y seguimos. Está escuchando bien CX40 Radio Fénix. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Todos los martes a las 18 horas, Venecia, para defender flora, fauna, ecología y medio ambiente. Conduce Karina Daloglio. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Gracias al trabajo de nuestros vacunadores, en Uruguay cada día se vacunan en promedio el 1% de la población. Por eso hoy, Uruguay está entre los países con más vacunados del mundo. 8 de cada 10 uruguayos mayores de 12 años ya están en proceso de vacunación y 6 de cada 10 ya tienen las 2 dosis. Gracias a este logro, comenzaron a disminuir los casos activos y los enfermos graves. Pero tenemos que sostener la vacunación y los cuidados personales para no retroceder. Necesitamos que todos los uruguayos no vacunados se agenden ahora para conseguir una protección segura. Si no lo hacen, el virus seguirá circulando y la pandemia
pandemia seguirá perjudicando a muchos uruguayos. Agendate ahora mismo por WhatsApp, en la app, por teléfono o en la web y ponele el brazo a la pandemia. Uruguay se vacuna. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. Zona Oeste. Este y todos los viernes, Voces del Oeste. Un encuentro en cada esquina del barrio. Una propuesta con protagonistas del ayer y del hoy. Un aporte social desde el municipio a viernes 18 horas en Fénix, 1330 AM. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40, Radio Fénix, 1330 AM. Seguimos después de corte, estamos acá por ser viernes, estamos como en el umbral del fin de semana. Hoy es viernes. ¿Querés mandar unos saludos? Y el cuerpo lo sabe. Sí, hace rato queremos que mandar nervioso. algunos saluditos a la Beba, que está en Santa Lucía ahora, al Canario Maldonado, que nos escucha del Cerro, y a Carlos Fernández de Juan Lacase Colonia. Y un saludo, pero muy especial y francamente, le mandamos un saludo y un abrazo al camarada Sánchez, que nos está escuchando y siempre nos manda algún mensajito muy elocuente. Así que bueno, un saludo francamente al camarada Sánchez. Y seguimos lo ahora replicamos el saludo. con nuestro Seguimos invitado. con nuestro invitado, con el Comparte representante del Frente Amplio en el directorio de ANCAP, y queríamos consultar lo que veníamos recién sobre el tema subsidio del Supergas. Bien, ahora, hay una cosa, ¿es un subsidio o es un sobrecosto? Vamos, no es lo mismo una cosa que otra. No. ¿Ah? Si es un subsidio, es un subsidio. Subsidio quiere decir... No es lo mismo. No. A mí una ciudadana común y silvestre, a mí sobrecosto me rechina. Exactamente. Como que me van a cobrar más, ¿por qué? Exactamente. Si es un subsidio, es una transferencia que se hace desde un producto hacia otro producto para poder incentivar o dar confort o lo que sea. No sé, tiene un objetivo muy variado. En este caso, para mí no es un sobrecosto para nada. Es un costo que la empresa, o sea, ANCAP, tiene incorporado por vender más barato un combustible que favorece fundamentalmente a los sectores vulnerables de la población. O sea, de ninguna manera se le puede llamar sobrecosto. Para mí no es sobrecosto. Ahora, y usted me preguntó quién consume acá. Bueno, en su mayoría son los sectores más pobres de nuestra sociedad, donde usan el gas para comer, porque cocinan sus alimentos, porque el horno es a gas, y que en invierno, porque sus casas, evidentemente, es el lugar que tienen para vivir, necesita ser calefaccionado porque no tienen las ventajas que pueden estar en otros estratos de la sociedad. Otros estratos de la sociedad tiene un pool de energéticos en la vuelta. Tiene un pool de energéticos en la vuelta. Tiene el gas natural, tiene los combustibles líquidos, tiene la energía eléctrica y probablemente quiera disfrutar del aire acondicionado. Con respecto a lo que mencionaban hace un rato, de gente calefaccionando piscinas, no sé qué. Mire, yo evidentemente evidencias no tengo. Todo me parece que una piscina muy grande, ser calefaccionada a Supergas,
a garrafa de 13 kilos, me parece que es algo Pero que usted que no es lo creo. ingeniero, ¿sabe que existe ese sistema en que uno pueda calentar el agua de una A piscina? ver, uno puede calentar con muchas cosas. Una pregunta, con el ¿y sol, el con querosén el- subió también? Porque capaz que tenemos que volver a los primus y vamos a cocinar también con puede usarse querosén. Yo quiero saber si querosén subió, porque... Bueno, el querosén es un combustible alternativo. Exacto. Y empecemos la evolución. ANCAM es sus antigüedades, mucho antes, capaz que cuando yo era chiquito. El método tradicional era el famoso primus hecho a querosén, ¿no? Y el famoso calentador alcohol, ¿no? Famoso calentador alcohol que se abandonó. ¿Por qué? Y porque mucha gente se quemó con el famoso calentador alcohol. Sí, era peligroso. Es muy peligroso. Ahora, Vicente, creo que eso lo conocimos nosotros. No sé si estas chiquilinas No, son de esa igual época. de Y el todas famoso maneras- querosén para calefaccionarse y para estufa, todos sabíamos lo que terminaba pasando. Gente. Bueno, a eso iba. Nos y- lo estamos diciendo jocosamente, pero hay incendios justamente en casas precarias Por porque ese uso. ni siquiera pueden acceder Al gas. De Entonces, 13 digo, en kilos. ese sentido creo que sí. Y bueno, pero hay un sistema que la gente que tiene casas precarias y tiene la tarjeta Uruguay Social tiene un descuento adicional aparte de eso, ¿no? Y tiene una garrafa más en cuenta, ¿no? Es una cosa complicada. Yo creo que debería seguir existiendo ese subsidio y no es un sobrecosto. Vuelvo a insistir, no es un sobrecosto. Y lo mismo pasa con los biocombustibles que los meten en la bolsa, ¿no? Los biocombustibles, primero, ¿cómo surgen? Vamos a la historia, ¿cómo surge los biocombustibles? Surge del acuerdo de la Comisión Interpartidaria, ¿verdad? Un acuerdo signado por todos los partidos políticos sobre la política energética. Uno de esos capítulos era los agrocombustibles, biocombustibles, llámele como quiera, combustibles renovables, que a su vez tiene una política de soberanía, porque pone un combustible más en la vuelta que en sí nosotros podemos disponer. ¿Está? Y a su vez cumple con una política de reducción de emisiones de CO2 globales. Entonces, es como que cierra. ¿Y si lo miramos? El costo del etanol en las gasolinas, por ejemplo, por poner algo, son 60 céntimos por litro. Usted, la verdad, cuando llena el tanque, ¿no estaría dispuesto a poner unos pocos pesos, pero muy pocos pesos, y ser más verde y conservar nuestro planeta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es como el discurso se cae por todos lados del gobierno, ¿no? Se está cayendo por todos lados en cuanto a los sobrecostos, porque no le encontramos los sobrecostos. Exactamente. A mí me llama Y sin la embargo, atención. los sobrecostos sí están sobre la población, porque, por ejemplo, cerrar Alur sí es un sobrecosto para la Exacto. población. Para todo. Un gran costo para la población, y hablar de Belén. Y los trabajadores. Exactamente. No solo los trabajadores, la población. ¿Cómo impacta en la población? Que es como dijo Rubito el otro día. Quedaría un pueblo fantasma, Bella Unión y Belén, si cierran Alur. ¿Qué pasaría también con Cousa? Que la mitad de su horario lo trabaja para biocombustible. O sea, es bien compleja la situación. Cousa va a tener su reparación, porque así está en el contrato. Cousa tiene un contrato take or pay. O sea, vamos a pasarlo al español. Eso significa toma o paga. O sea, compro el servicio o pago igual. ¿Ah? Y un contrato que va a superar, que es bastante larguito, un contrato a largo plazo. Ese contrato, si vos no usás biodiesel, perfecto, vas a tener que pagar eso. Eso sí es un sobrecosto. Y eso sí es un sobrecosto que vamos a pagar todos, porque en realidad nadie obtuvo nada. Y honestamente, Cousa
¿Va a bajar el precio del aceite después? Me hago la pregunta, ¿el precio del aceite de venta al público va a seguir subiendo o va a seguir bajando? No lo sé. El precio de aumento de combustibles tiene un impacto muy grande. ¿Por qué? Estamos en una sociedad donde se basa en la energía. La energía en todos sus vectores. Hoy hay un vector combustible fósil, hay un vector que se llama carbón, hay un vector que se llama nuclear, que nosotros no usamos, hay un vector que se llama energía eléctrica. Hoy estamos en el vector, hablando de ANCAP, que se corresponden a los combustibles. Es uno de los vectores. Que necesitamos energía para transportarnos, que necesitamos energía para procurar nuestro alimento, que necesitamos nuestra energía para nuestros cuidados. Calefacción es cuidarnos la salud. Que necesitamos energía para nuestro recreo. Necesitamos energía. O sea, hoy en la base está la energía para poder vivir. Un aumento en los combustibles, evidentemente, repercute en toda la cadena que nosotros tenemos en nuestro país. Va a repercutir en los costos que tiene el transportista, va a repercutir en los costos de producción, va a repercutir en los costos de venta, repercute toda la cadena en diferentes proporciones, en diferentes medidas. Hay veces que los industriales, los pequeños comerciantes, o los pequeños distribuidores, o los pequeños productores, cuando es chico a veces pueden amortiguar algo, pero cuando son estos valores no pueden amortiguar, lo van a tener que trasladar porque si no se funden. Exacto. De que no tenés de dónde, muchos no tienen de dónde amortiguar, de hecho también lo manifestábamos en varias entrevistas que se hicieron tanto en el Popular Radio, como también han salido en la columna. El tema que también la suba del combustible, también lo que genera, como vos también decías, es la suba de los costos, que generalmente son consumo de la mayoría de la población trabajadora y más necesitada. Porque también tiene que ver hasta cuándo se va a poder aguantar en este momento, si sigue el costo del combustible, el tema del boleto. Y en el caso del boleto también tenemos toda una discusión que se está dando ahí también por parte de las intendencias, el subsidio del boleto. Claro. Si se le sacara, porque también eso sería una situación, si las intendencias se le sacara el subsidio del boleto, ¿cuánto sería el boleto? En el sentido es que es un costo más para los trabajadores, los que nos movemos también en ómnibus, donde tampoco percibimos hasta, no sé, en qué momento vamos a recibir un aumento salarial. Y en este caso los aumentos salariales o los ajustes que se están haciendo son todos por debajo de la inflación. Entonces es una pérdida constante y eso es permanentemente pérdida de calidad de vida de la población, de la familia, de que el dinero cada vez rinde muchísimo menos, y que tiene que ver con un conjunto de situaciones que decía, el transporte donde se lleva la leche, el transporte donde se llevan los comestibles, el transporte, todo eso aumenta, los costos lo van a pasar a los comestibles, pero después si el gobierno, porque en definitiva la pregunta no es para vos, pero me la hago yo y tengo la respuesta, es obviamente que vamos a una discusión de la LUC y parte de estos artículos que están en discusión, y es probable, y así confío que será, que lo deroguemos, está bien, que es una herramienta importante, también que la población se dé cuenta de esa situación y acompañe con el voto para derogar esos artículos, pero vamos a ver también el gobierno en sí después con qué nos sale. Porque también esos costos, también es para desmantelar un poco que decíamos, también desmantelar a las empresas públicas. Porque acá hoy estamos hablando de ANCAP y los costos de acá. Pero Antel... Todos están sufriendo lo mismo. Una parlamentaria el otro día la escuché que decía que las empresas públicas generan pérdidas. Es decir, es muy fuerte. Están atacando permanentemente. De esto obviamente que no a mí no me extraña para nada. Yo
ya tengo unos cuantos años y perfectamente me acuerdo del gobierno de los 90, justamente el intento de desmantelación del Estado, justamente de quién, a ver, hoy es parte también del gobierno, más allá del papá del presidente Luis Lacalle, es quien también de atrás de bambalinas dirige y no parte solo del eso, gobierno. es aún peor, Juan, porque estamos hablando del verdadero poder que está atrás de todo esto, que son los mayas ahora que hablábamos la otra vez, ¿no? Porque ¿qué pasa? Esta situación, hace poquito salió la presidenta de la Federación Rural, Mónica Silva, a decir, estamos ahora todos los meses esperando la suba de los combustibles porque nos da estrés. Y ahora, la gremial, ojo acá, la gremial está a favor de la desmonopolización de ANCAP. Exacto. Lo que están haciendo en estos momentos con ANCAP es tirarla abajo, ponerla... Para que no quede más remedio. Exacto, que quede como una empresa ineficaz, ineficiente, que no sirve, que entonces hay que terminar con ANCAP, cerrar ANCAP. Como pasa con Antel. Traer las transnacionales, que ellas sean las encargadas de poner el precio del combustible, porque hay que dejar algo en claro, no somos productores de petróleo, jamás vamos a poder poner precio al combustible de una forma que pudiera ser accesible. Claro, y el responsable siempre va a ser el mismo. El primer responsable va a ser la herencia que nos dejaron, y el otro responsable, que también siempre apuntan para ellos, son los trabajadores. Digo, porque creo que es el blanco más fácil de pegar a los trabajadores, que esto y que lo otro. Digo, porque, a ver, también es un verso que permanentemente lo estamos escuchando. Por eso también, a ver, la reivindicación de los trabajadores, la ocupación, digo, la entrevista que se tuvo la semana pasada con el sindicato, y bueno, ahora también una nota que sale en el sindicato con el presidente de ANCAP, que también otra forma en los entes propios del Estado es la no toma de personal, justamente para que los servicios sean, bueno, en algunos casos no muy eficientes, ¿no? Esta también es una... Es una forma práctica, de boicotear también. Quería exactamente preguntarle a Vicente una cosa, específicamente sobre eso. El cierre de ANCAP, ¿haría que los precios fueran más baratos del petróleo? Porque ese es el discurso que tiene el gobierno. En nuestra visión, no. Bueno. Bien claro. Tan es así que no, que el propio directorio actual, yo no estaba en ese momento, objetó la fórmula de cálculo de precio de paridad de importación, porque decía que eso no refleja los reales costos de importar. Ahí hay costos que están subvaluados o hay algunos costos que capaz que no están incluidos. ¿No? Entonces, si se pone todo, está todo bien. Una cosa que me enteré, me dijeron, no lo pude verificar, pero ese productor teórico de precio, paridad, importación, ese importador teórico que produce ese precio, es tan teórico que me parece que la ganancia que está considerando es nula. ¿Qué privado viene a hacer ese negocio con ganancia nula? Ninguno. ¿Está? ¿Cuál es la ganancia que debería tener una persona jurídica que vendría a que vaya a hacer ese negocio? Tiene que ser superior a lo que cuesta el dinero. O sea, el combustible sería mucho más caro. Y el combustible sería más caro. ¿Cuánto más? No tengo datos. Pero sería más caro. Pero debería ser más caro. Nadie va a querer invertir. O sea, de nada nos serviría. En cuanto al fideicomiso, me enteré, revisen ustedes en el repositorio de la imprenta nacional, que fueron modificados los parámetros del fideicomiso del boleto y se plancharon, o sea, había ahí una regla que no me acuerdo qué año, y se tomaba esa referencia y se ajustaba de acuerdo a los precios. Hoy se fija un monto, ¿cómo se llama? Un monto fijo, chao, no tiene ajuste. Ese es el fideicomiso del boleto. O sea, el boleto, tarde o temprano, más allá, más acá, si no hay inversiones o algo que provoque desde el punto de vista sistémico una baja de costos, con las mismas unidades, de la misma forma, va a producir aumentos mayores. Y ese no es solamente transporte urbano. Ese también es el suburbano, o sea,
venir del interior hacia Montevideo o viajar dentro del interior. No solo acá. Claro. Pero no solo aumenta digamos, a ver, lo que tiene que ver con eso es anterior a esta suba, ¿no? Está bien, pero también tenemos que ver que en algún momento el propio boleto más o menos también se mantenía por el consumo del boleto, digamos, por el traslado de las personas para un lado o para el otro, o trabajando o paseando. Y hoy tenemos que, a ver, no lo inventamos nosotros, sino las propias estadísticas indican que hay 180, 140 desocupados que prácticamente no están usando el transporte, más allá también de la situación de la pandemia. Ahora, también es lo que decía vos, hay algunos costos que se siguen manteniendo, porque el ómnibus va, tiene su chofer, gasta cubierta, gasta combustible. Digo, a ver, el ómnibus pasa. Es probable que en algún lugar las frecuencias se hayan bajado un poquito, también por la propia baja del boleto. Ahora, ¿quién se hace? A ver, ¿cómo levantamos todo eso? Si se saca el subsidio, ¿a dónde va a parar? ¿Qué instrumento se va a hacer? Bueno, ¿qué instrumento se va a hacer? El tema anda por ahí. El tema también con el precio, los precios de combustibles es ¿qué instrumentos hay? Claro. O sea, hay un instrumento que intente estabilizarlo. Muchos países lo tienen. Chile lo tiene. Otros lo tienen. Digo, Chile, que es modelo para mucha gente, tienen instrumentos para estabilizar, porque las cosas cuando son muy volátiles no le hace bien a la economía, no le hace bien al trabajador, no le hace bien a la familia y no le hace bien a las empresas, no le hace bien a nadie. ¿Ah? O sea, cierto grado de estabilización, cierto grado de previsión de las políticas tiene que haber para que el país se desarrolle. Con respecto es fundamental para planificar, además. Sí, y es fundamental para planificar. El otro tema, con respecto a la baja de personas, ANCAP está en un récord histórico de personas. Ha bajado sustancialmente la plantilla. Está complicado el tema en cuanto a la gente que está trabajando y la plantilla que se necesitaría para muchas cosas. Y bueno, es un instructivo que hizo la OPP el año pasado, que envió a todos los organismos del Estado, que cada 3 personas que se retiren, solamente se repone uno. ¿Ah? Y eso automáticamente, uno produce evidentemente una reducción de la plantilla. Ahora, esas reducciones hay que hacerlas pensadas, ¿no? No pueden ser al barrer. Y no, supongo que no es lo mismo. No pueden ser al barrer porque ahí uno puede estar afectando áreas estratégicas para el servicio que uno puede estar planteando. Por ejemplo, la refinería. Pero es un claro mensaje, porque ¿qué justamente qué estás esperando vos cuando despedís, cuando no necesitas de los trabajadores que estaban haciendo una tarea en algún momento? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es el mensaje? Sobrecargando al resto, además. Seguro. El tema es, el mensaje es... Achiquen el Estado, por favor. Achiquen el Estado, esto no está más, esto no va más. Es un mensaje que yo no sé... Del herrenismo. Exacto. El tema es que yo no sé qué tan bueno es. Qué tan bueno es. Porque trabajadores, no importa si se llaman CAP o cualquier cosa, vas a necesitar trabajadores. Bueno, pero ellos lo resuelven de otra manera. Ellos tienen una forma también de sustituir a un trabajador por otro trabajador. Lo hacen con contratos chatarra. Exacto. Entonces, el tema es que es una forma de bajar que tampoco bajan el Estado, porque en definitiva a veces bajan los números y tienen sobrecosto mayores a que si tuvieran los trabajadores directamente en la plantilla de ANCAP. Ellos hacen contrataciones a empresas, o casualidad que muchas veces los propios dueños de las empresas o las empresas armadas son primo, hermano, sobrino, cuñado, tío. Y eso genera la también irregularidad de algunos de algún lado, y en definitiva son trabajadores tercerizados, donde también en muchas de las veces le hacen trabajar muchísimo más, con mucho menos beneficios laborales, pero ahí el que termina siendo perjudicado es el trabajador, como siempre,
¿tá? Digo, porque también es muy probable que, no todos, pero que no estén especializados para esa tarea correctamente que tienen que llevar adelante, y por eso le pagan un sueldo sumamente precario. Entonces, también, digo, a ver, y la plantilla no, alguien se lleva el otro plus. ¿Y los asesores? ¿Para qué están los asesores? Y bueno, todo ese tipo de cosas. O lo arreglan también, con máquinas como los peajes, ¿no? Ahí claro, pero eliminamos tiene todos que los ver, trabajadores. también tiene que ver con ese desgaste para ir privatizando. Y lo así, que decíamos. y después armamos programas estatales y nos ponemos nuestro nombre, como hizo recientemente la señora esposa del presidente de la República. Pero claro, pero tiene que ver con... Que dio marcha atrás, además. Ah, es bueno recordar, dio marcha atrás. Se hizo público y dio marcha atrás. Así que la transparencia también extraña ahí. Está bueno, está bueno. Sí, hablando de transparencia. No, pero decíamos, porque Vicente decía al principio que obviamente también las políticas que queremos mejor educación, mejor salud, estamos hablando públicas, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto en general, mejores beneficios para la población, vivienda, bueno, ¿de dónde sale? ¿Cómo costeamos todo eso? Entonces, y por un lado decimos, bajemos el Estado, y también reducción de personal en lugares estratégicos, porque también estamos hablando de ANCAP, pero también puede ser Antel, como también hemos escuchado permanentemente demanda de toma de personal en OCE, ¿tá? en ese aspecto. Digo, y bueno, también ahí es el trabajo dignifica y también es lo que empuja en el caso del país. También el trabajo es también una política social, que este gobierno también como que siempre la está ahorcando o de una forma en este sentido. Y escuchamos también muy sorprendentemente, creo, Victoria, que vos capaz tenés más información respecto a eso, no sé si fue ayer o antes de ayer que le hicieron una entrevista al ministro de Desarrollo Social, y que nada se sorprendió, al contrario, cuando le dieron las cifras de gente que estaba viviendo en la calle. Entonces, y que él para nada dijo, bueno, no me sorprende, nosotros esperábamos que fuera mucho más. La verdad que esa respuesta de un ministro de gobierno, la verdad que, bueno... Nada más ni nada menos desarrollo social. Exactamente, y algo para ir redondeando la entrevista con Vicente Iglesias, integrante del directorio de ANCAP, representante del Frente Amplio, es algo muy importante que a veces no se tiene en cuenta en estos casos de las empresas públicas, y es poner en riesgo la soberanía nacional. ANCAP también es soberanía nacional, al igual que lo es Antel, lo es OCE. Entonces, eso es bueno recordarlo, porque no es cualquier cosa, es parte de una estrategia nacional de desarrollo de país. Estamos peleando por el puerto, que ya nos privatizaron prácticamente por 60 años. Ahí tenemos. Vicente, ¿cuál es tu reflexión final? Mi reflexión final. Mire, ustedes lo han resumido correctamente. Como dije hace un rato, la energía es una cosa estratégica para poder desarrollar todas las actividades del país. Todas, no alguna, todas. El vector petróleo, hoy estamos en una sociedad del carbono. Está todo bien, vamos a migrar a otra cosa, pero hoy estamos ahí. Petróleo va a haber por más de 30 años, todavía. Esos son los estudios que hay. Hoy es fundamental para el Uruguay disponer de combustibles. Hoy es fundamental disponer de combustibles, ser soberano, lo más soberano posible. Cualquier conflicto que exista en otras partes del mundo, ya hemos visto qué es lo que pasa. ¿No? La primera medida sube, la segunda medida escasean. Ahora, si usted quiere importar, capaz que lo primero que van a escasear son derivados. Lo segundo, y ahora sí vamos a empezar a meternos un poquito más en la región. Nuestra región, estamos rodeados de Brasil, Argentina, Chile, pero Chile está la cordillera, Bolivia, Paraguay. Argentina como Brasil son productores de petróleo. Bolivia algo petróleo tiene, pero tiene más, muchísimo gas. El petróleo que produce Argentina no da para abastecer la demanda argentina. El petróleo que produce Brasil no da para abastecer la demanda de Brasil. Si yo pretendo que Brasil me vaya a suministrar derivados en un problema
de supuesta escasez internacional, yo voy a tener un problema en el Uruguay, y bastante grande. Y entonces, el disponer de cómo procesar ese petróleo, el poder invertir para mantener eso y ir viendo qué mejores petróleos podemos utilizar y bajar los costos, porque también se puede hacer a través de eso. O sea, uno puede hacer inversiones que evidentemente las cortaron, porque la cantidad que dieron de inversiones ANCAP son 20, 30 millones de dólares para este año. En el movimiento que tiene ANCAP es pequeñísimo. Es pequeñísimo. Eso es apenas mantener lo que está. Se rompe un equipo importante cuando por regla contable uno entiende inversiones, a la gente uno le habla de inversiones y voy a hacer cosas nuevas. Sí, no todo cosas nuevas. No es todo cosas nuevas. Reponer las cosas que se deterioran para que eso siga funcionando, muchas veces es inversiones. Esa guita que da apenas da para eso. Bien. Muchísimas gracias, Vicente Iglesias. Vamos a seguirlo seguramente en algún otro momento porque da para mucho hablar del tema de soberanía. Últimamente todos los programas están necesitando más tiempo. Exactamente, bien pasados, las disculpas del caso, y nos vemos entonces el viernes que viene. El lunes tenemos la mecha, el martes tenemos Voz en Montevideo, el miércoles el primer programa de La Izquierda Late el Corazón. Estrenando ese programa. Estrenando el jueves Cultura en Casa y el viernes nuevamente el Popular. La semana que viene la grilla completa semanal. Les damos un saludo a Verónica Baliato, Marina Aguirre y a Federico Vera, que van a arrancar a debutar el miércoles que viene. Con un invitado, tenemos entendido, fuerte. Un buen debate se va a dar.